Bien, nuestro centro de atención ahora es el relacionarse del sujeto. Parto por referirme a una condicionante estructural del sujeto involucrado en su relacionarse. Esta condicionante se refiere a la permanente detección limitada, parcial, restringida, que hace el sujeto momento a momento de lo que hay y acontece a su alrededor. En otras palabras, el sujeto está consciente o focalizado en una pequeñísima fracción de la totalidad de cosas o sucesos que están ocurriendo a su alrededor y que naturalmente él podría detectar y referirse. Esta detección parcelada, limitada, explica el que el sujeto esté permanentemente haciéndose preguntas. Por ejemplo, por eventos ocurridos en una secuencia trunca de eventos observados por él, por aquello que no detectó y que generó cierto cambio del entorno, por consecuencias no percibidas de un fenómeno ocurrido, etc. Un sujeto abstracto, hipotético, sin las restricciones de las que estamos hablando, que pudiera ver las cosas de cerca, de lejos, lo micro, lo macro, en las distintas direcciones, no se preguntaría por qué, cómo o dónde ocurrió eso que ocurrió, pues le sería evidente. Para sujetos con estas facultades, no tendría sentido realizar investigación científica como la que realizamos, abocada a explicar o a aclarar fenómenos naturales, pues las causas para estos sujetos les serían evidentes. Si tendría sentido para ellos inventar o perfeccionar productos, por ejemplo, tecnológicos. Concretamente, ¿qué restringe o es responsable del limitado detectar de un sujeto real en el mundo real? Bueno, hay distintos factores que podrían mencionarse. Por ejemplo, imposibilidad del sujeto para referirse directamente a unidades, fenómenos bloqueados o interferidos por terceras unidades o fenómenos. Área de atención visual muy restringida y orientada espacialmente. Imposibilidad del sujeto para referirse simultáneamente a eventos simultáneos o a dinámicas que ocurren en el entorno, etc. ¿Qué pasa entonces con este sujeto que se desenvuelve en un entorno para él lleno de indetecciones o de cosas por aclarar? Pues en el sujeto se da u opera un impulso o una tendencia natural a querer dar cuenta, a querer resolver las discontinuidades que enfrenta y aclarar el porqué de las cosas. Lo que se evidencia por preguntas que permanentemente se está haciendo respecto de lo que sucede e intentando responder. Como cuando se pregunta, bueno, ¿qué pasó? O ¿cómo sucedió eso? O ¿dónde ocurrió? Pregunta, ¿por qué ocurriría en el sujeto esta tendencia natural de querer resolver o de querer aclarar las dudas o de querer armar el puzzle de lo que hay y acontece? Una primera razón es que resolver versus no resolver introduce comprensión, entendimiento en el sujeto de aquello que resuelve, ya que las cosas se comprenden en lo completo, no en lo incompleto.
Entonces, al saber el sujeto por qué sucede lo que sucede, o hay lo que hay, introduce calidad operativa en su relacionarse con el entorno. Esto es, al entender versus no entender, le permite desenvolverse más eficientemente en el medio. Por ejemplo, gracias a que entiende, puede predecir, adelantándose a la ocurrencia de sucesos, lo que ciertamente no podría hacerlo si no entiende. O el entender le permite evitar situaciones peligrosas, etc. Un segundo factor detrás de este impulso o tendencia natural del sujeto a querer resolver o de querer armar el puzzle de lo que hay y sucede, es que resolver introduce valoración en la persona de quien resuelve. Esto es, al resolver el sujeto y por ello comprender el por qué sucede lo que sucede, no solo introduce calidad operativa en su relacionarse con las cosas, además adquiere conciencia en su capacidad para introducir dicha calidad operativa, lo que lo predispone a enfrentar y a resolver nuevas discontinuidades. Resumiendo, un segundo factor detrás de esta tendencia natural de los sujetos de querer aclarar el porqué de las cosas es que resolver introduce valoración en la persona de quien resuelve, al tomar ella conciencia de su capacidad para introducir valor en su relacionarse con el entorno, como consecuencia de que comprende, dado que resuelve. Analizando los dos factores señalados, podemos explicitar un denominador común para ellos. Este denominador común es que el sujeto, al resolver, experimenta o percibe valor. Esto es, experimenta el valor derivado de relacionarse adecuadamente en el medio y experimenta valor en su persona, en cuanto se hace consciente de su capacidad para introducir valor en su relacionarse con las cosas, dado que resuelve. Una pregunta de fondo que uno podría hacerse es por qué el sujeto valora lo que valora, o en qué reside aquello que el sujeto considera valioso. Bien, aquí se plantea que el sujeto valora lo que valora en cuanto en lo valorado detecta o experimenta bien. Por ejemplo, experimenta o detecta una utilidad, un beneficio, una importancia, la expresión de una virtud humana, etc. Contrariamente, el sujeto disvalora lo que percibe o experimenta como degradante, superfluo, falso. Fundamento último para el valorar del sujeto: detección o experiencia de bien. Respecto de este término, bien, en el primer trabajo, en la segunda parte del primer trabajo, la naturaleza del conocer, se aclara una diferencia entre bien y genuino bien. La detección o experiencia de bien en las cosas, personas, pues el sujeto es el kit o fundamento último que lo orienta, lo dirige, adhiere su accionar, promoviendo esta experiencia en él, receptividad en su relacionarse. No hay algo distinto a una evaluación del sujeto en términos de bien, bueno, que opere como criterio o motivo último para su elegir y actuar. Digamos que el mal o lo malo
establece su atracción y ejecución por los sujetos en cuanto se reviste para ellos de bien o como algo deseable de hacer. Por ejemplo, obtener una ganancia, bien, en forma indebida, mal. Algo interesante a considerar respecto de lo que se está diciendo es que en una discusión o en una conversación entre sujetos, cualesquiera sean sus ideologías o variadas formas de pensar, siempre, implícita o explícitamente, ellos se apoyan o fundamentan sus argumentos en una experiencia o concepción de bien, que dichos planteamientos conllevarían. De modo que si tras aquello que un sujeto argumenta se pone en evidencia que entra en conflicto o en contradicción con lo que constituiría para ellos una experiencia de genuino bien, el argumento automáticamente pierde valoración para ambos. Entonces, una tarea relevante en el relacionarse de los sujetos será entonces la de reflexionar y explicitar para los argumentos que se dan el bien o lo valioso a lo cual ellos estarían haciendo referencia. Cuando los sujetos consciente o inconscientemente dicen lo que dicen. Y cotejar si se conforma o no con una experiencia de genuino bien. Pregunta: ¿qué consecuencias deriva en los sujetos el que perciban o experimenten bien como consecuencia de interactuar o de involucrarse con aquello que valoran? La experiencia o percepción de bien por los sujetos en las cosas, acciones, actitudes de las personas los motiva, los activa, los impulsa, atraen su atención, los predisponen receptivamente. Asumiendo esta tendencia natural en los sujetos de querer resolver o de querer aclarar el porqué de las cosas, entonces podemos valernos de este motor natural que opera en ellos para promover el enseñar y el aprender. Aquí tenemos nuestra afirmación punto de partida. Esto es, el sujeto naturalmente está impulsado a querer resolver discontinuidades o a aclarar el porqué de las cosas. Siendo válido esto que se dice, entonces operará con viento a favor, por ejemplo, un profesor que plantee enseñar como un hacer orientado a plantear o plantearse a responder preguntas, a resolver problemas, necesidades, el logro de metas, más que centrarse en entregar acumulativamente información. Y no se trata de que no haya que entregar o fundamentar en información, sino más bien centrarse en esto que se está destacando. Ahora, si lo relevante no es la experiencia de la discontinuidad en sí, sino experimentar su resolución, entonces la idea no es la de confrontar cualquier discontinuidad o la de proponer o proponerse cualquier meta. Se tratará de enfrentar situaciones factibles de resolver, de modo de experimentar el valor de su resolución. Por lo que quien enseña deberá entonces dosificar dificultad, primando, esto es importante, primando siempre el logro por sobre el no logro. Pues el no logro mantenido ante lo desproporcionadamente difícil termina por desmotivar.
Bueno, asimismo tampoco resultará motivante o recompensante plantearse metas sin ninguna dificultad. Ahora, implementará esta tendencia natural a resolver, a querer resolver discontinuidades o lograr metas, el que se haya hecho ver que previamente el valor, la importancia, la utilidad o que esas metas aportan significado al resolverlas, siendo este un factor introductorio importante a tomar en cuenta para quien va a enseñar un contenido o una cierta forma de hacer. Resumiendo, el enseñar, el instruir, debería privilegiar plantear o plantearse metas, resolver problemas, por sobre entregar acumulativamente información, tomando en cuenta este impulso natural de los sujetos o el de querer resolver, entre comillas, asentado en sus genes. A no ser que en una situación particular lo relevante sea justamente obtener o profundizar en una cierta información. Se tratará entonces de confrontar a quien aprende ante situaciones sin soluciones evidentes ni desproporcionadamente difíciles, de modo que experimente el valor de resolverla, favoreciendo o promoviendo siempre quien enseña o quien instruye el logro por sobre el no logro. Importante a considerar para quien enseña un contenido, una forma de hacer, es que introductoriamente introduzca o haga ver valor, importancia, utilidad de aquello que se aborda o que se quiere alcanzar, lo que implementará el querer lograrlo. Digamos que planteadas así las cosas, el aprendizaje se verá naturalmente promovido o favorecido respecto de un enseñar que desconsidera, no da importancia o minimiza el hacer por sí mismo del aprendiz o desconsidera la expresión del estudiante, la valoración que hace de las cosas, de las situaciones, etc. Otro factor que genera per se motivación en los sujetos es la acción de crear o la creatividad. De modo que la creatividad o participación libre, original, propia del sujeto en aquello que hace, genera naturalmente en él motivación, comprensión de aquello que creativamente formula o reformula. Siendo así las cosas, operará con viento a favor quien al enseñar permita o dé importancia a la visión, expresión, valoración libre, propia, original de quien aprende. Bueno, lo que asimismo se verifica para quien enseña. A diferencia de centrar el aprender meramente en generar o en repetir productos preestablecidos. Bueno, a no ser que esto último sea el propósito central, un objetivo central de un cierto hacer o de un cierto aprender. Pregunta: ¿por qué el hacer creativo generaría per se motivación en los sujetos? Voy a dejar esta pregunta abierta sin responder. Solo señalar que su respuesta, a mi modo de ver, debería tomar en cuenta el hecho que lo que es único conlleva, a causa de su unicidad, de su irrepetibilidad o de su irreemplazabilidad, importancia, valor,
respecto de aquello que es reemplazable o repetible. Entonces, la idea de fondo sería que en el hacer libre, creativo o desde la propia visión particular, el sujeto expone su unicidad, su singularidad o forma particular de ver las cosas. De modo que al tomar conciencia de ello, conllevaría para él dar valor a su persona y experimentarlo. Sí, voy a dar una respuesta a esta otra pregunta. Esto es cómo la actividad creativa puede promover comprensión en los sujetos. Bueno, un ejemplo de cómo podría ocurrir esto es la situación en la que un profesor o instructor plantea una actividad en la que un estudiante tiene que representar creativamente, por ejemplo, un proceso físico o cualesquiera otro, con la condición de que lo que creativamente realice evidencie apropiadamente lo que es esencial, lo importante, lo central del fenómeno o de lo que se pretende representar. Bueno, esto obliga primero a reflexionar, a ahondar, con el fin de explicitar aquello que se percibe como esencial o fundamental del proceso. Y que si se hace por escrito, permitirá precisar las cosas, para luego poder expresarlo creativamente de manera propia y en forma adecuada. Todo esto, lo cual estaría ocurriendo en circunstancias en que se promueve la motivación a causa del hacer creativo del estudiante. Una actividad semejante que considero especialmente interesante y valiosa de realizar es la de representar de manera creativa y adecuadamente lo que caracteriza la esencia de un cierto valor, de una cierta virtud o de una conducta humana, escogida por quien la va a representar. Por ejemplo, la honestidad en los sujetos. Ahora, realizar este tipo de actividad, a mi modo de ver, implicaría, para quien la realiza, reflexionar y profundizar en lo que conlleva un cierto valor o un principio que por su naturaleza o contenido en sí valioso atrae el actuar de los sujetos. Sería adecuado que la reflexión o lo central de ella se explicite por escrito. Bueno, esta actividad permite además para quien enseña precisar, corregir o dar una visión distinta a una concepción diferente, errada o superficial que se tenga de un cierto valor o principio que creativamente se formula. Ahora, como consecuencia de esta actividad, derivaría asimismo en una cierta adherencia o interiorización del valor que creativamente se representa, por cuanto en su reflexión y formulación se explicita y profundiza en una experiencia de bien, propio de todo valor. Entonces, a la pregunta de cómo motivar a terceros y o automotivarse, un camino cierto será la de promover o asumir la participación creativa singular del otro, de sí mismo, en aquello que se hace. Ahora, un ambiente adecuado para aprender y enseñar es el de plantear las cosas y planteárselas a sí mismo como un juego. Que por la condición de juego rige libertad, se valoran las más variadas proposiciones, sin la presión o
presión atemorizante de no poder equivocarse, de no poder errar. Bueno, así tampoco se tratará de estresarse debido a tener que hacer las cosas en un lapso de tiempo inadecuado. Hay que considerar que el hacer creativo, como todo hacer o actividad del sujeto, requiere su propio tiempo y que es promovido con su práctica. Finalmente, algo importante que agregar y a tener en mente es que el hacer creativo no implicará un procedimiento para adquirir gran volumen de información, sino más bien inducir compromiso, comprensión, motivación, valoración de aquello que se hace y en la persona de quien lo hace. Genuino afecto, factor crucial, impulsor, motivador, valorador de los sujetos. Dado que el genuino afecto conlleva en sí mismo una expresión o una experiencia intrínseca de bien, y que lo que el sujeto experimenta como bien, bueno, dirige y fundamenta en última instancia su adherencia y accionar, entonces operará con viento a favor quien en sus expresiones, palabras, acciones, ponga en juego o manifieste el bien que deriva del comportamiento genuinamente afectuoso. Por ejemplo, actuando con una actitud de ayudar o de servicio, destacando avances, alentando, corrigiendo sin descalificar, etc. Tomemos en cuenta que expresar afecto no está condicionado en los sujetos a que realicen una particular actividad o tipo de ella, o que hablen y se refieran a un tema en particular. Simplemente es transversal al actuar de los sujetos. Cuando hablamos de una acción que conlleva genuino afecto, estamos, por ejemplo, pensando en una acción no fingida, no engañosa, no utilitaria, no irrespetuosa, que implica prestar legítima atención o dedicación a la condición del otro. Ahora, la expresión genuina de afecto no es una posibilidad o una opción más en el vivir de los sujetos. Experimentarlo, vivirlo es un requisito o condición sí o sí necesaria para el bien vivir de ellos. Pues porque constituye o conlleva en sí mismo una expresión de bien, cuya práctica y experiencia contrarresta el malestar y la enfermedad que a la larga derivan las experiencias mantenidas en el tiempo de desafecto. De modo que la expresión de genuino afecto nunca estará de más, nunca es neutra o no valdrá la pena expresarla, pues el bien por definición no puede llevar consigo algo negativo y cuyos efectos permeabilizan la biología de los sujetos, incidiendo en la calidad de relaciones que ellos establecen consigo mismo como con los demás. Entonces se está planteando al genuino afecto como factor sí o sí necesario, básico, fundamental para el bien vivir de los sujetos, que los impulsa, activa, los predispone positivamente consigo mismo como con los demás. Digamos que es el mejor antídoto para la experiencia negativa del desafecto, dirigida hacia sí mismo o hacia los demás. El relacionarse de los sujetos desde trasfondos distincionales particulares.
Dada la particular historia de experiencias de cada sujeto, es claro que cada uno de ellos construye una plataforma distincional propia o un trasfondo cognitivo global único. Plataforma desde y con la cual la persona detecta, interpreta, relaciona, evalúa, se pregunta, ejecuta, se propone metas, y plataforma en la que se van engranando nuevas distinciones que a su vez la reestructuran, adquiriendo en este engranaje significado de lo que se distingue. Tomando en cuenta distintos trasfondos cognitivos propios de los distintos sujetos y considerando asimismo sus respectivas autonomías, pueden suceder distintas situaciones en el interactuar cognitivo de ellos. Por ejemplo, estando dos sujetos enfrentados ante un mismo sustrato, uno de ellos puede estar imposibilitado de ver, significar lo que el otro ve, de modo que solo en uno de ellos surja o se planteen ciertas preguntas, ciertas ideas e inquietudes, a pesar de estar ambos enfrentados, entre comillas, ante lo mismo. Bueno, y esto ocurrirá hasta que homogenicen aquel componente de su trasfondo cognitivo que le permite concebir o referirse a lo mismo. También podría suceder en el relacionarse de los sujetos que uno de ellos, intencionadamente o no, se desconecte o lleve su atención o su conciencia a algo distinto de aquello que el otro sujeto le plantea, le argumenta, le refiere. Digamos que se descuelga. Otra posibilidad interesante de considerar es que en el interactuar de los sujetos podría suceder que uno de ellos podría negarse a ver o aceptar lo que el otro ve, lo que le pregunta, o le argumenta, mejor dicho. ¿Cómo entender el que uno de los sujetos pueda negarse a ver o a desconocer lo que, entre comillas, ambos están viendo? Para responder a esta pregunta, consideremos lo que implica el fenómeno de búsqueda o el de buscar algo por un sujeto. Preestablecimiento de lo que se busca cuando se busca, o la búsqueda es una acción preorientada por el sujeto. Una primera idea a considerar es que el fenómeno de buscar es una acción preorientada por quien busca. Esto es, cuando un sujeto busca algo, implica o supone una referencia en su mente de aquello que desea encontrar. Esto es una cierta entidad, una cierta propiedad, un cierto comportamiento, cierta sensación, de manera que si establece correspondencia entre lo que busca y lo que detecta, el sujeto considera que encontró o que obtuvo lo que estaba buscando. Digamos que el proceso de buscar es como si un sujeto preconformara en su mente la imagen de una pieza que falta en un puzzle, de elementos que él ha interrelacionado, y la encuentra haciendo calzar las cosas. Un comentario. Algo importante a agregar respecto al fenómeno de buscar es que el prestar atención a lo que se busca es modulable por el sujeto. Esto es un sujeto autopresionado por la necesidad de detectar algo urgente que busca, puede restringir aquello en lo que se fija o en lo que le presta atención.
Por ejemplo, si un sujeto va a virar con su auto en un lugar prohibido y dirige su atención entonces a detectar si viene en sentido contrario un auto para evitar un choque. Ahora, en estas condiciones el sujeto podrá no ver o no darse cuenta de un ciclista y colisionar con él, señalando al conductor del auto que simplemente no había visto venir al ciclista. En realidad siempre estamos modulando, consciente o inconscientemente, aquello a que le prestamos atención o a lo que en realidad detectamos en nuestro entorno. Gracias a esto nos permite prestar atención a lo relevante, en lo que en ese momento adquiere o tiene un valor operacional. Pues si simplemente estuviéramos prestando por igual atención a cualquier cosa que suceda o pase por delante nuestro, habría, por ejemplo, por decirlo menos, un gasto gigante de energía, irrelevante, viéndose a la larga o a la corta imposibilitada nuestra sobrevivencia. Pues simplemente, por ejemplo, lo peligroso y urgente de detectar no tendría ninguna prioridad. Encuentro de algo distinto a lo que originalmente se estaba buscando. Algo que también podría suceder cuando se busca algo es que se encuentre algo distinto a lo que se estaba buscando. Esto es, podría suceder que un sujeto que busca algo se contente con una pieza o con un hecho diferente al que originalmente buscaba y no se plantea la necesidad de seguir haciéndolo. Esto podría explicarse en el sujeto como consecuencia de haber modificado durante el proceso de búsqueda el trasfondo o trama original de distinciones en el que se inserta la pieza. Por ejemplo, como consecuencia de integrar a esta trama o red de búsqueda nuevas distinciones establecidas mientras se busca, tal que la nueva pieza o nuevo hecho encaja como solución en esta nueva trama o contexto. Actitud de no querer modificar el trasfondo o red inicial de búsqueda. Digamos que, a pesar de que un sujeto perciba o intuya que podría hacer hacer las cosas de manera distinta al original, este podría no querer modificar o mantener su trasfondo original de búsqueda, asumiendo la actitud de exigir o exigirse, evidenciar, aceptar hechos o piezas solo si satisfacen su visión o convicción original. Bueno, lo que se está planteando en este tercer punto constituiría una respuesta o una posible respuesta a cómo entender el que dos sujetos enfrentados ante lo mismo, uno de ellos pueda negarse a ver lo que ambos están viendo. Algo a tomar en cuenta es que optar por no querer modificar el trasfondo original de búsqueda puede verse como algo positivo, como cuando alguien decide no negociar o no cambiar sus principios y adoptar otros que considera incorrectos o inadecuados. Alternativamente, podría verse como algo negativo, como cuando tratamos con alguien intransigente que se empecina en mantener lo que claramente no es relevante y a quien bien le vendría la expresión no hay peor ciego que el que no quiere ver. Centrémonos ahora la atención en el actuar del sujeto. Condicionante del actuar del sujeto. Elegir, optar. Bueno, es claro que los sujetos
no se desenvuelven haciendo cosas porque sí, al azar. Digamos que no andan atravesando las calles de un lado para otro simplemente porque sí. Previamente deciden, eligen, optan en relación a metas, cosas a lograr, sensaciones a experimentar, y lo hacen conscientemente en el momento en que eligen o en modo automático debido a decisiones previas. Una especie de analogía para lo que se está diciendo es que lo anterior es como cuando alguien sube por una pared escarpada, de modo que para subir en la pared requiere primero adherir el sujeto las manos a un sustrato por delante, para luego poder avanzar en la dirección en que esas manos se han posicionado. Esto es, primero los sujetos priorizan, valoran o se adhieren mentalmente a metas próximas y futuras para elegir en pro de dirigirse hacia ellas, mientras nuevas adherencias o valoraciones no cambian las cosas. Digamos que consciente o inconscientemente los sujetos se enfrentan lo futuro con una cierta planificación, entre comillas, fundamental, básica, de modo de que no hacen porque sí cualquier cosa. Y esto sería absolutamente inviable para su existencia, pues darle la misma atención o destinar el mismo tiempo a lo urgente y necesario como a hechos irrelevantes que permanentemente y sobreabundantemente se están presentando a su alrededor. Una especie de metáfora a lo anterior sería que las elecciones u opciones que realiza un sujeto pueden ser vistas como golpes de timón que hace un navegante que conduce una nave, golpes que momento a momento van direccionando su trayectoria, o que en el caso de los sujetos van dando dirección a la historia que ellos van estableciendo. Ahora, elegir siempre conlleva un cierto grado de incertidumbre de lo por suceder. Pues, por ejemplo, el sujeto está impedido de predecir lo cualitativamente nuevo que acontezca o aparezca, pues algo no puede ser referido desde una estructura cognitiva previa a su conformación en ella. O simplemente ocurrirá incertidumbre por estar el sujeto impedido de conocer y controlar los múltiples factores y variables que inciden en aquello que va sucediendo. Un problema que puede acontecer en un sujeto es la actitud de golpearse una y otra vez contra una pared, o de recorrer una y otra vez un mismo camino sin salida, autoexigiéndose cambiar un no o un sí a sabiendas racionalmente que no está en sus manos poder hacerlo. Ante esta autopresión mantenida, el cerebro lógico se queja, expresando angustia, probablemente para inducir que las cosas sigan otro curso. Ahora, si elegir condiciona lo que el sujeto hace, valorar, priorizar, condiciona lo que se elige. Ahora, si las sucesivas elecciones del sujeto redireccionan momento a momento su historia, lo que valora o prioriza condiciona lo que ellos van sucesivamente eligiendo o priorizando. Digamos que el priorizar o el valorar comanda el timón de la nave. Obviamente, al modificar el sujeto lo que prioriza, o modificar su escala de valores, o manipular de otra forma el timón,
cambiará lo elegido por él y por ende su trayectoria y por ende el estado posterior en el que se encontrará respecto del que se habría encontrado. Resumiendo, se plantea entonces que son los valores o las prioridades que en el vivir vamos adoptando o asumiendo lo que a nivel primario incide en que nuestra historia se establezca en la forma en que lo va haciendo. Y como consecuencia de ello vayamos transformándonos de una cierta manera, consecuencia de las experiencias que derivan de tales elecciones. De modo que, si derivado de lo que uno hace, dice, o de la forma en que uno hace lo que hace, incide en lo que otro sujeto valora o a lo cual se adhiere, entonces estamos influyendo íntimamente en él. Conocer o prestar atención a lo que se valora o a lo que un sujeto prioriza en distintas circunstancias permite entender su modo de actuar y proyectar a futuro un modo de ser, de mantenerse en él dichas valoraciones. Dado que valorar, priorizar, es la acción previa, responsable, directa, que incide en lo que se elige, y que derivado de lo que el sujeto va eligiendo, se va configurando en él su experiencia y un cierto modo de ser, entonces un objetivo prioritario, insoslayable e explícito del educar, sea por los padres, el colegio, debe constituir la reflexión e interiorización de virtudes, valores, conductas, respetando, por supuesto, la libertad de adherencia a ellos. Como asimismo habrá que instruir sobre la importancia que tiene para la vida de los sujetos el valorar, y especialmente lo que se valora. Agreguemos que cotidianamente, implícita o explícitamente, los sujetos están haciendo referencias a cosas, situaciones, conductas por ellos valoradas o priorizadas. Bastaría prestar atención a lo que priorizan o eligen ante un set de alternativas. De modo que lo que hacemos, o la forma en que hacemos lo que hacemos, está constituyendo ejemplo para los demás, hecho especialmente relevante si un sujeto valora o mira con buenos ojos lo que una cierta persona hace. Quiero destacar en este trabajo lo que ahora me voy a referir. La elección fundamental que realizan los sujetos. Autoposicionamiento actitudinal en estado on u off. Bueno, de toda la enorme variedad de elecciones que hacemos, hay una en particular que continuamente ocurre en nosotros y que a mi modo de ver considero de la mayor importancia para lo que nos irá sucediendo. Autoposicionamiento actitudinal de los sujetos en estado on u off. Veamos entonces qué quiere decir esto de posicionamiento on-off del sujeto. Quiéralo o no, el sujeto se relaciona con el otro, lo otro, con sí mismo, actitudinalmente en estado on, receptivo, accediendo, interiorizándose en lo otro, en el otro, en sí mismo, o en estado off, no receptivo, no accediendo, no interiorizándose en lo otro, el otro, sí mismo.
Ahora, el sujeto no puede posicionarse en un estado intermedio, ni abstraerse de asumir un estado on u off ante lo que confronta. Ahora, sí puede transitar o cambiar de on a off o viceversa en una misma situación o durante el transcurso de los hechos, modificando entonces su actitud y manera de relacionarse. Bueno, se está entonces planteando que no hay neutralidad actitudinal en el relacionarse de los sujetos. No hay posicionamientos intermedios. Aunque no necesariamente esto esté explícito para quien realiza una cierta conducta o para quien la observa. De modo que o estamos receptivos, abiertos, o estamos no receptivos, cerrados. Ya sea ante una opinión que da alguien, ante cómo procedió una persona, ante una teoría, ante nuestra propia interioridad. Y todo esto no impide el que un sujeto transite de on a off o viceversa en el curso de una interacción o con el transcurso de los hechos. En on, a diferencia de off, el otro sí mismo, adquiere realidad u operabilidad en el mundo del sujeto, semejante a que este sujeto abra una puerta y se adentre en una nueva experiencia, versus en off no lo haga. Entonces, un estado on abre la posibilidad a la objetividad, a incorporar propiamente lo externo, en comparación con quien evalúa las cosas no receptivamente en off. Entonces, en off, respecto de on, el sujeto se mantiene posicionado en su propio mundo o problemática interna. Y su posicionamiento en lo externo es superficial, no comprometido, no profundiza en su contenido. Contrariamente, en on, respecto de off, el sujeto consciente o inconscientemente se posiciona significativa, comprometida, receptivamente en el otro, en sí mismo. De modo que solo en un estado on de apertura o de receptividad se puede acceder realmente a la intimidad del otro. Aunque esto requerirá que el otro abra la puerta que conduce a esa intimidad. Entonces, un estado on de apertura abre la posibilidad para evaluar o dar cuenta con objetividad lo que sucede. En comparación con quien evalúa las cosas no receptivamente en off, limitado a sus propias categorías, juicios o reglas. Y tomando esto en cuenta, no se sacará nada significativo con plantear la mejor idea del mundo a quien no quiere recibirla o a quien no está receptivo a ella. Simplemente la idea presentada no será propia o adecuadamente evaluada, considerada o verdaderamente ponderada. A no ser que, obviamente, el receptor transite a on en el curso de los hechos. Ahora, estar receptivo no implica adherirse o hacer propias las creencias, ideas o teorías del otro. Implica, sí, conocerlas, acceder a ellas, saber de qué se tratan. La puerta que se abre a un estado on o se cierra a un estado off solo puede ser abierta o cerrada desde dentro, desde el querer y decidir del otro. La idea es que no podemos forzar o abrir o cerrar nosotros por fuera la puerta del otro. Esto es, no podemos establecer o forzar por nosotros mismos un estado on u off en el otro sujeto. Hemos señalado en el trabajo anterior que elegir es una acción propia de la estructura de cada sujeto, no inducible automáticamente por el accionar estimulante de la estructura de otro sujeto. Agreguemos que lo que hacemos, o según la forma en que hacemos lo que hacemos, influimos.
y a veces muy importantemente en la apertura o cierre que realiza el otro. Pero la puerta definitivamente solo se puede abrir o cerrar desde dentro, desde el querer y el decidir del otro. Bueno, respecto a esto último, hay un expresivo cuadro religioso en el que se pinta a Jesús golpeando una puerta. A la pregunta que le hicieron al pintor de por qué en el cuadro no había dibujado la manilla por el lado exterior, señaló que esa puerta solo se abre por dentro. Asumo que abrir la puerta, pintada en el cuadro, se refiere a una apertura, a una receptividad hacia la persona de Jesús. Ahora, dado que el posicionamiento on u off del sujeto es constitutivo de su ser u operar, este posicionamiento on-off se verifica o aplica en todo ámbito, también hacia lo sobrenatural, hacia Dios. Y obviamente las consecuencias de una apertura o cierre en este ámbito incide profundamente en los sujetos, partiendo por el sentido que le dan a sus acciones y a su vida misma. Cambios de posicionamiento on-off en el sujeto. El posicionamiento on u off es producto de un optar, un elegir emocional, querer y o racional, deliberativo, según el sujeto valore o disvalore lo que se le presenta, lo cual ocurrirá consciente o en modo automático sujeto a valoraciones previas. Lo afectivo emocional incide con anterioridad que lo intelectual, racional, en el posicionamiento on-off que el sujeto adopta. Pues antes de procesar las palabras que le comunica el interlocutor, este procesa su expresión, gestos, el tono, la intensidad con que dice lo que dice. De modo que a través del lenguaje detectamos primeramente emociones, y cuya detección se continúa durante todo el proceso interactivo. Un comentario a la pregunta que podría hacerse a alguien de si lo emocional o lo racional incide más en asumir un estado on u off. Personalmente, como ya lo he expresado, considero que lo prioritario y relevante que pesa en un posicionamiento on u off de los sujetos es la expresión, la experiencia en ellos de la afectividad, ya sea asociada a los gestos que realizan, a la voz, a movimientos, además del contenido mismo de lo que ellos comunican. Todo lo cual parece en primera instancia más próximo a lo emocional. Ahora, sentirse considerado, incluido, en confianza, experiencias de respeto, de honestidad, promueven en los sujetos estados receptivos on, hacia los demás y hacia sí mismo. Estado que no se corresponde con un relacionarse ambiguo, doble, engañoso, pues en on, digamos, en un estado de transparencia, no se puede mostrar lo que no hay o no se tiene. Contrariamente, la desconsideración, la desconfianza, el respeto, la violencia, la agresión, promueven en los sujetos estados de cierre, off. Posicionamiento adecuado, on-off, en el relacionarse de los sujetos. Dado que, como se ha formulado, moralmente no corresponde que los sujetos experimenten, generen, induzcan
experiencias degradantes, de mal, daño, irrespeto, de violencia, ni hacia los demás, ni hacia sí mismo, entonces se tratará de posicionarse en off en cuanto no nos adentramos, no experimentamos, no inducimos experiencias degradantes, grotescas, de daño o negativas. Como asimismo se tratará de posicionarse en off en cuanto a establecer, promover experiencias de genuino afecto. Esto es de respeto, consideración, honestidad y generosidad. Lo correcto puede ser evaluado en los sujetos en términos de un distinguir en el corresponder. Esto es evaluar si cierta conducta, hecho, situación guarda correspondencia o no con ciertos principios, propósitos, fines asumidos. Siendo para esto, como parte del fondo, aquellas conductas, hechos, situaciones que en el sujeto contradicen o no guardan correspondencia con los principios o propósitos asumidos. La repetición del tiempo de un correcto posicionamiento on-off en el relacionarse entre sujetos deriva en un conocimiento mutuo y una cohesión afectiva de ellos, consecuencia del bien que conlleva un correcto posicionamiento relacional on-off. Y destaco esto último que se está diciendo, que da fundamento a un adecuado relacionarse consigo mismo y a los demás. Y que a mi modo de ver hace positivamente significativo lo que vivimos o lo que nos pasa. Factor cercanía física en el relacionarse entre sujetos. Para terminar este trabajo, quiero señalar que la cercanía o proximidad física es la condición, la situación que posibilita a los sujetos interactuar poniéndose integral y directamente en juego, con todos sus sentidos, secretos, historias, subconscientes. Y es una situación de proximidad física o como posibilidades de contacto físico en la que los sujetos maximizan condiciones para establecer más y variadas distinciones respecto de una situación virtual, de un relacionarse virtual. Y por ende, en esta cercanía física, maximizar las posibilidades de expresar ideas y genuino afecto. Planteo este punto pensando en un relacionamiento virtual en crecimiento, por ejemplo, por el uso de Internet, tecnología instalada para quedarse definitivamente. De modo que habrá entonces que estar atento consigo mismo para no trasladar a un segundo plano el hecho no reemplazable que constituye el contacto físico de las personas. Aunque lo que hace positiva y significativa las cosas no es sólo en sí una cercanía física, sino que la cercanía que se genera en los sujetos derivado de esta expresión de afecto y que en condiciones de cercanía permite su expresión de manera más amplia y variada que meramente a través de lo virtual. Y en correspondencia a nuestras primeras y más iniciales experiencias de este afecto, cuando éramos guaguas y lo sentíamos en contacto con el cuerpo de nuestra madre y con nuestro padre. Bueno,
hasta aquí este tercer trabajo. Simplemente me queda agradecerles su atención. Bien, muchas gracias.